Para actualizarnos sobre los trabajos de recuperación de la infraestructura eléctrica, establecemos comunicación con el periodista Bernardo Espinosa desde la Unión Eléctrica de Cuba. Bernardo, buenas noches, cuéntanos. Sí, buenas noches, Froilán. Saludos para usted, a Talía, a todo el equipo de la emisión del Estelar y, por supuesto, a los televidentes que en todo el país están en sintonía con esta señal que se origina en vivo desde la Unión Eléctrica en el Despacho Nacional de Carga. Bueno, acaba de emitirse hace solamente unos instantes la última información, la última actualización sobre el avance de la ofensiva en los trabajos de rehabilitación de infraestructuras del sistema eléctrico afectadas por el potente huracán que azotó el occidente de Cuba en días recientes. Tenemos con nosotros a los compañeros especialistas de la Dirección de Redes, expertos, ingenieros, compañeros que siguen este tema minuto a minuto y nos explican que ya en la Isla de la Juventud y en Mayabeque ha comenzado la última etapa, ya está a punto de concluir este trabajo de recuperación. Además, que son en estos momentos 346 los grupos de trabajo de la Unión Eléctrica que trabajan en los territorios de Pinar del Río, que es la provincia más afectada, en Artemisa y en La Habana. Pero para presentar este último reporte sobre el programa de recuperación en la infraestructura eléctrica de estos territorios, nos acompaña el director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica, el ingeniero Pavel Angulo Peña. Pavel, buenas noches, bienvenido a esta emisión estelar. Buenas noches, Bernardo, para ti, para los compañeros del noticiero y bueno, para todos los televidentes que están hoy en este momento sintonizados para oír la información que tenemos sobre la estrategia de recuperación de la Unión Eléctrica como parte de los daños que se ocasionó el huracán Ian. Como tú explicabas, en estos minutos ya estamos con el grueso, con todas nuestras fuerzas que estaban previstas para el programa de recuperación, basificado fundamentalmente en las tres provincias que tuvieron la mayor cantidad de daños en el servicio eléctrico, que son las provincias de Pinar del Río, Artemisa y La Habana. Esto es un programa y una estrategia de recuperación que está conformada fundamentalmente en 4 etapas y cada una de las provincias se encuentra trabajando en dependencia de la envergadura de los daños en una etapa correspondiente al proceso de recuperación. Por ejemplo, tenemos en la provincia de Pinar del Río. En la provincia de Pinar del Río, donde el daño es total del servicio eléctrico, bueno, los tenemos en todos los municipios de Pinar del Río se está trabajando, pero fundamentalmente en la etapa relacionada con la evaluación de los daños y la elaboración de los proyectos donde sea necesario para poder rehabilitar nuevamente, es decir, poder electrificar prácticamente nuevamente los circuitos que fueron totalmente dañados por el paso del huracán, con el apoyo fundamentalmente además de las fuerzas de Pinar del Río, de la empresa eléctrica de Cienfuegos, Santi Espíritu y Villa Clara. La provincia de Artemisa, en una etapa superior todavía, porque bueno, evidentemente los daños no llegaron a la magnitud de la provincia de Pinar del Río, pero también daños altos en todos los municipios, también se trabaja en todos los municipios, pero en una etapa superior, como decíamos, porque aquí fundamentalmente ya estamos trabajando en la solución de las averías de los circuitos de distribución, dígase de circuitos de 33.000 volts a inferiores, para poder darle vitalidad sobre todo a los objetivos más importantes que tiene la provincia como prioridad y en la medida que se va dando servicio, bueno, poder ir avanzando hasta restablecer el servicio al último consumidor. Mientras que en la provincia de La Habana tenemos también un avance un poco más avanzado a partir de que ya en la provincia de La Habana prácticamente todos los circuitos primarios se han energizado por primera vez. Esto no significa que todos los consumidores tengan servicio eléctrico, sencillamente es la etapa de energizar los circuitos para, por supuesto, los consumidores que el ciclón no le haya causado daño, bueno, ya esos consumidores obtienen el servicio eléctrico y los que todavía dependen de otro trabajo de rehabilitación que puede ser del propio circuito, porque a lo mejor parcialmente todavía se mantiene dañado o
asociado a fallas en los circuitos secundarios, en los circuitos de distribución, bueno, poder identificar con mejor exactitud cuáles son los daños que se tienen que recuperar todavía. En esta provincia tenemos un grueso importante de todas nuestras fuerzas, que como son la empresa eléctrica de Ciudad Ávila, Granma, Las Tunas, Guantánamo y la provincia de Mayabeque. La provincia de Mayabeque ya concluyó todo el proceso de recuperación asociado a la rehabilitación de los circuitos primarios de 33 kV. Mantiene todavía parte de la recuperación, pero sobre todo en los circuitos de secundario y de distribución. Las brigadas de la empresa Mayabeque se incorporaron a la empresa eléctrica La Habana para poder apoyar en la conclusión de los trabajos de la provincia de La Habana, que por ser de las 3 provincias donde estamos fundamentalmente trabajando, la que más adelantada está, nos va a permitir que en los próximos días concluir los trabajos de restablecer el servicio a todos los clientes, y eso nos posibilita que entonces esas mismas brigadas se incorporan a apoyar a las provincias de Artemisa y Pinar del Río. Es decir, es una estrategia que permite el restablecimiento escalonado del servicio eléctrico en la misma medida en que los daños se hayan podido evaluar como de mayor magnitud o de menor magnitud. Es decir, siempre vamos a ir avanzando hasta recuperar el último consumidor que todavía pueda tener dificultad para tener el servicio eléctrico. Es fundamental, Bernardo, explicar que este es un proceso que tiene la complejidad de que estamos trabajando a partir de un diagnóstico inicial que se hace inicialmente como parte de la primera etapa, pero que no siempre tiene por qué dar con todos los defectos. Muchas veces algunos defectos que tienen los circuitos se identifican una vez que se energiza por primera vez, y eso nos obliga a mantenernos trabajando en esa zona, en ese circuito, hasta tanto se recupere totalmente a cada uno de los consumidores. Sí, hay compañeros que nos han escrito y nos preguntan por qué después que se ha energizado determinado circuito vuelve a faltar el servicio de electricidad, y ahora escuchándolo a usted nos damos cuenta que efectivamente puede ocurrir. Es correcto, es parte del proceso de la recuperación, que tengamos que necesariamente continuar en una determinada zona hasta tanto se verifique que finalmente todos los consumidores han podido restablecer su servicio eléctrico. Pavel, igual que puede ocurrir también que en un determinado circuito ya se energice, y entonces un edificio que está dentro de ese circuito puede quedar fuera del servicio. Claro, los circuitos eléctricos se componen de lo que conocemos, el tronco del circuito, y también lo conforman ramales, que es como se conoce esa sección donde hay determinados elementos de la carga de ese circuito. Cuando usted energiza por primera vez, no necesariamente logra energizar todos los elementos del circuito, pero el hecho de que lo podamos energizar nos da la medida, primero, de que hay algunos consumidores que puedan tomar ya el servicio eléctrico, y lo otro nos permite identificar mejor cuáles son las averías que todavía no hemos podido rehabilitar, y por lo tanto ir un poco más exacto a la hora de restablecer, de resolver la avería y poder restablecer en el menor tiempo posible todo el servicio eléctrico de ese circuito. Pavel, prácticamente concluido el trabajo en el municipio especial Isla de la Juventud, también en Mayabeque. Quedan pocos casos en la isla por recibir el servicio de electricidad. Sí, aquí estamos en la última etapa que yo le explicaba. La última etapa está asociada a la rehabilitación de los consumidores que están pendientes por afectaciones, sobre todo insecundarias y de servicios. Es decir, son las afectaciones de la red que están más próximas al consumidor. Entonces, esas necesariamente se dejan para la última etapa, porque es necesario que haya servicio eléctrico en el circuito para poder identificar con mejor precisión cuáles son los consumidores que están en ese. En estos momentos, en las provincias de Mayabeque y Artemisa, estamos en esa etapa. Por lo tanto, en los próximos días quedará concluido el trabajo de rehabilitación, de restablecimiento del servicio eléctrico en el municipio especial de la isla y en la provincia de Mayabeque, que, como ya explicamos, ya está incorporando su fuerza al resto de las provincias que están en el proceso de recuperación. Aprovechando su presencia en la emisión estelar, hace poco más de 48 horas quedó enlazado, interconectado nuevamente al sistema. En este minuto, ¿cuál es la situación del sistema eléctrico nacional?
Bueno, el sistema continúa trabajando de una manera estable a partir de que ya se logró interconectar todo el sistema eléctrico nacional. Hemos tenido, como veníamos transitando en días anteriores, un nivel de afectación durante el día y el horario pico por déficit de capacidad de generación que llegó a un máximo de 800 megawatts aproximadamente a las 19:40, a las 7:40 de la noche, y ya esa afectación viene disminuyendo a partir de que el pico eléctrico ya lo sobrepasamos, y entonces en este momento iremos poco a poco cerrando las cargas que están afectadas por déficit de generación, que solamente comprende a las provincias entre Matanzas y Guantánamo, dado que las provincias que están en pleno proceso de recuperación del ciclón, bueno, por esta causa evidentemente no es posible incorporar a la afectación por déficit de capacidad. Es decir, que durante la noche y la madrugada lo que esperamos es que el déficit vaya disminuyendo, pues con posibilidades de que durante el horario, en un momento del horario de la madrugada, incluso pudiéramos estar cerrando la carga que estaba afectada en ese momento. Bueno, Pavel, muchísimas gracias por acompañarnos en este contacto con la emisión estelar del sábado, y ya conocemos lo último en cuanto a la fase de recuperación, fundamentalmente en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y La Habana, y los trabajos ya conclusivos en el municipio especial Isla de la Juventud y en Mayabeque. Además, como lo explicó el director del Despacho Nacional de Carga, en este minuto ya comienzan a cerrarse circuitos desde Matanzas hasta Guantánamo. Cerrarse circuitos, es decir, terminar periodos de apagón en determinadas zonas, en determinados circuitos de distribución que ya comienzan a recibir el servicio eléctrico en la medida en que disminuye el pico nocturno. Thalía y Froilán, es la información en directo para la emisión estelar. Ahora la señal regresa a estudios. Muchísimas gracias.